Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar viendo a esta presentación, los requisitos de ascenso a titular del profesor Orlando Chávez. Vamos a tener a desarrollar nuestro protocolo habitual para estas sesiones. Tendremos una presentación del profesor Orlando de 20 minutos. Y a continuación tendremos una conversación tipo lectura de reseñas y comentarios de dos homólogas. Posiblemente tengamos del público. Entonces, seguidamente, está la presentación del profesor Orlando Chávez por parte del profesor Carlos Mayor del lenguaje. Adelante, profe Mayor. Gracias, profesora Mayra. Buenos días a todos. Muchas gracias por... Bueno, el profesor Orlando Chávez Barón es profesor nombrado de la Universidad del Valle desde agosto del 2002. Doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Magíster en Lingüística y Español por la Universidad del Valle. Especialista del inglés por la Universidad Surcolombiana. Especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Especialista en comunicación y creatividad para la docencia, también de la Universidad Surcolombiana, y licenciado en Filología e Idiomas, Español e Inglés, Universidad Nacional de Colombia. También fue docente universitario en la Universidad de la Amazonía, Florencia, Caquetá, entre 1992 y 2002. Especialización en educación básica con énfasis en procesos pedagógicos. Las áreas de docencia son enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, lingüística aplicada y desarrollo profesional de docentes de inglés como sus publicaciones, pero también se encuentra explorando nuevos temas. Bueno, entonces, bienvenido, profesor Orlando Chávez, para escuchar su presentación. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer a la doctora Liliana Cuesta, por el tiempo para evaluar esta propuesta, al comité de credenciales por la gestión para esta presentación, y claro, a usted, Omaira y Carlos, para esta presentación. Muchas gracias. También quiero agradecer de entrada a la doctora María Eugenia Guapacha, con quien hicimos el trabajo que vamos a presentar. Lo pongo en modo presentación. Here goes. Ok. La agenda usual en la presentación de informes de investigación. En la justificación presento el gap o la brecha, lo que se necesita, y lo que dio lugar a este estudio, y luego sigo los movimientos, las secciones usuales en los reportes. Una síntesis de investigación Qualitative Research Synthesis, de estudios de investigación de escritura en las 3 últimas décadas, entre el 90 y el 20. Una QRS es una investigación que investiga otras investigaciones, es decir, digamos, es una investigación de segundo piso, secundaria, que llaman meta-análisis. De las metaanálisis que hacen un análisis de investigación cuantitativa, la QRS sintetiza las investigaciones y sigue protocolos de rigurosidad investigación primaria que garantizan su sistematicidad y replicabilidad. ¿Por qué hacer esta QRS en escritura en inglés, lengua extranjera, aquí en Colombia? Bueno, somos billones de personas aprendiendo inglés en todo el mundo.
en el campo académico, inglés es la lengua líder, entonces hay que pasar por el inglés y la escritura en inglés. Entonces, esto lo hace relevante a nivel mundial. Este tipo de son cada vez más frecuentes en lingüística aplicada y en enseñanza de inglés, pero son mucho menos frecuentes en EFL, en lengua extranjera, y especialmente en inglés, que es el campo más estudiado. En Colombia, desde hace ya un par de décadas, insisten mucho en el inglés desde la primaria, y esto incluye la escritura. En nacional, saber, como ICFES antiguamente, no evalúa la parte de escritura y se necesita saber un poco más. Hay investigaciones sobre escritura en Colombia, escritura en inglés como lengua extranjera, pero no hay una síntesis que evalúe qué se ha hecho allí. Este tipo de investigaciones establece un estado del arte, identifica fortalezas y debilidades que debería seguir una agenda de investigación. Entonces, esto justifica nuestros antecedentes y básicamente lo que las revisiones previas han investigado, teorías sobre escritura, enseñanza de escritura y sobre la investigación misma en segunda lengua, básicamente inglés, pero no solo inglés. La otra gran área de revisión de literatura ha sido sobre evaluación, writing assessment. Los dos principales aquí, rápidamente, Riasi y otros, y Zheng and Yu. Riasi y otros examinaron 272 estudios empíricos de investigación en el Journal of Second Language Writing, sobre escritura, ¿verdad? Y mientras tanto, Zheng and Yu también evaluaron más de 200 estudios, Writing Assessment, el journal que se llama Writing Assessment. Entonces, esta es la otra gran área, evaluación. Encontraron, Riasi y otros, que casi toda la investigación sobre Second Language Writing se ha hecho con estudiantes universitarios en Estados Unidos. Y es el de inglés como segunda lengua extranjera. Esto es importante diferenciarlo. En un contexto como el nuestro, uno solo ve inglés o tiene contacto con el inglés unas pocas horas a la semana en el colegio. Y cotidiana escribir en inglés. Esto es distinto al contexto de segunda lengua donde se usa el inglés y hay mucho más acceso. Entonces, claro, Zheng and Yu encontraron que la mayoría de escrituras se han hecho con estudiantes universitarios en universidades y college de Estados Unidos. El foco de investigación o retroalimentación y la instrucción o enseñanza de la escritura. Y los estudios sobre evaluación, por su parte, se enfocan en validez, fiabilidad, retroalimentación y el desempeño de las pruebas. Son basados sobre todo en exámenes. Las teóricas para la mayoría de estudios de Second Language Writing son cognitivas, social, sociocognitiva, de generativa, teorías críticas, sobre todo. Casi todos trabajan con teoría de la generalizabilidad, contexto sociocultural y la escritura como proceso cognitivo. Están más interesados en medir que explicar. En Second Language Writing es básicamente cualitativa en contraste con los estudios de assessment, de evaluación, siempre cuantitativos. Y los datos que encontraron Riasi y otros en esos 272 estudios, múltiples fuentes, incluyendo muestras de texto y datos de elicitación, lo que reportan los participantes. Por su parte, la evaluación se centra en textos, text data. La conclusión de Riasi y otros es que lo que se conoce de Second Language Writing en ese journal es una visión de la escritura en inglés como segunda lengua adultos.
y por tanto se necesita investigar otros contextos más diversos con participantes de otros niveles educativos. Algo similar encontraron Zheng Yu en los estudios sobre evaluación de escritura. Recomiendan que se utilicen otros métodos mixtos y con más tipos de participantes. Entonces, esto establece que es un concepto estudiado en este campo. Por otro lado, también es necesario ir más allá de los mínimos de los reportes de investigación, contexto, participantes, enfoques, orientaciones teóricas y metodológicas. Hay que tener una visión un poco más integral de estos estudios. Por eso nosotros incluimos aspectos como los autores, la evolución histórica, los años, los findings o hallazgos o resultados, y aspectos que cada vez cobran más relevancia, como la ética, validez, limitaciones y sugerencias por por investigación futura. Nuestro estudio da una síntesis histórica de reportes de investigación sobre los últimos 30 años, bueno, entre el 90 y el 20, en revistas. Ese es el alcance nuestro. A diferencia de los estudios previos, no nos basamos en una amplia gama de las revistas. Ampliamos de los informes de investigación y adoptamos una visión integral de la escritura para poder incluir muchos más reportes de investigación, artículos. Sí, teniendo en cuenta que la escritura, pero no es solo el texto, también es el escritor que está detrás del texto y el contexto en el que el escritor escribe y en el que la escritura se da. El objetivo es, sí, dar un estado del arte, fortalezas, debilidades y proporcionar algunas sugerencias necesario investigar para entender mejor la escritura de nuestros estudiantes. Contribuciones locales, pero tenemos algunas contribuciones también a este tipo de investigaciones a nivel global. Derivado de este gap, de esta brecha de investigación, esta fue nuestra pregunta de investigación relacionada con las tendencias de investigación en Colombia, inglés, lengua extranjera, en los diferentes aspectos. En un estudio o un reporte de investigación. Para llevar a cabo esto, adaptamos la investigación propuesta, la metodología de investigación, la investigación de Chong y Reinders y Chong y Plonsky, que ellos proponen esta metodología de 7 pasos. Primero se diseñan las preguntas de investigación, se identifican las palabras clave que van a servir como términos de búsqueda para la literatura, luego se determinan qué se incluye y qué se excluye, se busca la literatura, se extraen los datos cualitativos. Importan, nosotros agregamos el paso 7. Para fortalecer este tipo de estudio en la codificación o en el análisis de los investigadores. Si es un solo investigador, debe buscar 1 o 2 investigadores externos, expertos, validez a la codificación y análisis que ha hecho. La metodología, sí, el diseño de las preguntas de investigación de literatura y, desde luego, nuestros intereses. Después identificamos palabras claves o términos de búsqueda como EFL Writing, Academic Writing, English Writing, también lo hicimos en español y buscamos con base en estos términos de literatura para los artículos. También miramos la lista de referencias para complementar. Y con base en esto, entonces decidimos cuál era la conclusión, qué artículos revisar. Primero, tenían que ser investigación primaria. Entonces, revisiones teóricas o experiencias. Tenía que ser realizado en Colombia con participantes colombianos en contextos de escritura
de escritura en español, francés, otros idiomas, no los tuvimos en cuenta, publicados en 2020 y 2020. ¿Por qué 1990? Porque en esta época es que aparecen las primeras revistas académicas en Colombia. Y bueno, 2020 era el momento en el que estábamos realizando el estudio. Y la idea es que fueran publicados en journals colombianos indexados, es decir, que tengan revisión de pares. No incluimos, más allá del alcance que teníamos en este momento, ponencias que no tienen texto completo, entonces, claro, no se pudieron incluir allí. Al buscar la literatura que habíamos mostrado, y journals, y 63 artículos de investigación. Extrajimos los datos cualitativos inicialmente en una matriz en Excel de manera independiente, cada uno de los dos investigadores, y luego acordamos, discutimos diferencias, acordamos en vivo 12. Luego hicimos la síntesis de datos cuantitativos por medio de análisis de contenido, las categorías y las deductivamente, y también las que emergieron de los datos mismos de los textos inductivamente. Luego hicimos sesiones, por lo menos, de rondas de acuerdo, de discusión de diferencias. Ya dijimos, ok, con esos acuerdos ya el estudio es bastante robusto, la codificación robusta. Luego sigue el reporte de datos sintetizados, que es lo que estamos haciendo en este momento. Este es un pantallazo de de la organización de documentos allá en vivo. Y codificó en vivo. Tipo de publicación, cuántos estudios, todo allí. Lo mismo la metodología, los diferentes aspectos de la metodología. Esto fue la codificación en vivo. Para la codificación se establecieron categorías, por ejemplo, para el año de publicación, 3 décadas, para autores, profesores universitarios, profesores de colegio o escuela. En cuanto al foco de investigación, dos áreas grandes de investigación, enseñanza y, por el otro lado, evaluación de la escritura. Y por el otro tipo de clasificación, el segundo tipo de clasificación fue la concepción de escritura. 3 grandes categorías allí. Investigación centrada en los escritores y otros estudios centrados en el detalle en cuanto a lo de contexto. Algunos estudios de contexto miran la aplicación de una teoría o de un concepto o de estrategias de enseñanza de escritura o de algún tipo de material en particular, por ejemplo, herramientas tecnológicas o no tecnológicas. A uno de los diferentes aspectos en cuanto a contexto, macro y microcontexto. Contexto, la ciudad, área geográfica, y los microcontextos, la institución. Participantes, usualmente estudiantes, y bueno, profesores de inglés lengua extranjera. Tamaños de muestra, grandes si son mayores de 50, pequeñas si son menores de 50. En cuanto a paradigma metodológico, son investigaciones quanti, quali o mixtas. Y dentro de cada una de ellas, pues, diseños específicos. En cuanto a duración de estudio, periodos, usualmente el semestre académico que se hace en las universidades, u otras duraciones que aparecieron allí. Igualmente sobre métodos y los tipos de análisis que se hizo, y agregamos las categorías que no son usuales de validez, fiabilidad, ética. Justos los reportes de investigación, y hay que tener esto en cuenta. Nuestros resultados mostraron que eran escasos, bueno, los estudios eran escasos y han aumentado bastante, muchísimo. 30% y 1.6 en la primera década. Muchos estudios para 30 años, 63 estudios no son muchos para 30 años.
está incrementando. Los autores usualmente son profesores de universidad, que es donde uno tiene que investigar. Y en cuanto a los contextos, sí, casi siempre son en universidad, algunos son profesores de colegio, maestría, y entonces hacen su publicación allí. En mucho menor grado están los institutos de idiomas. En cuanto a los macrocontextos, encontramos que casi los estudios están en las grandes ciudades. Primero Bogotá, segundo Boyacá, tercero Valle, la Universidad del Valle, las universidades en Cali, y así, la zona central y donde hay más universidades en Colombia. Algunos no reportaron en dónde lo hicieron. Esto. Los resultados mostraron también que los focos de investigación casi siempre son abrumadoramente 97% sobre enseñanza, escritura y muy poco sobre la evaluación. Esto ha mejorado recientemente después de la publicación de este artículo. Hay autores que han trabajado y sobre concepción de escritura, casi todos los estudios, la mayoría, 78%, están centrados en mucho menor grado sobre el escritor y sobre el texto. O sea, tenemos una visión parcial de escritura, ¿verdad? Participantes casi siempre son estudiantes universitarios. Perdón, estamos todos viendo. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Sí, ¿Estoy escuchando bien? sí, vemos y Sí. escuchamos bien, Omaira. Y vemos y escuchamos bien. Ok, gracias. Sí. Gracias por el chequeo. Se ve el láser también, ¿cierto? El pointer. Sí, señor. Entonces decía que los learners, los participantes casi siempre son aprendices de inglés, lengua extranjera a nivel universitario, porque la investigación la hacen los profesores universitarios y claro, es más conveniente hacerlo allí. Esto se relaciona también con que la duración del estudio es casi siempre un semestre, el semestre es 16 semanas en las universidades. Casi las grandes de más de 50, eso es el 63.5% de estudios tienen muestras, 40 estudios tienen muestras mayores de 50. Varios grupos investiga uno. Algunos estudios no reportan los participantes, bueno, el tamaño de la muestra de participantes. Entonces, eso hace difícil evaluar la validez de estos estudios. En cuanto a la duración, ya lo había dicho, casi todos los estudios, cerca del 48%, es el semestre académico, muy pocos estudios, más de un año, que hagan trazabilidad del desarrollo de la escritura, muy puntuales, breves en el tiempo, y de los estudios no reportan cuánto duró el estudio. Imposible replicar o evaluar un estudio de esta manera. Se refiere a estudios que se publicaron hace bastante tiempo y no había tanta rigurosidad como hoy día en la evaluación de esto, y entonces sí, fueron publicados. En cuanto a enfoque y diseño de investigación, la mayoría de estudios, 90.5%, 57%, son de tipo cualitativo. Solo un estudio de métodos mixtos y 0 de estudios cuantitativos. Nuevamente, muy preocupante, algunos estudios, qué tipo de investigación utilizaron, o en lo cualitativo no mencionan el tipo de diseño específico. Los métodos de recolección de datos casi siempre, bueno, hay variado, pero casi siempre son 82.5%. Y elicitación, lo que reportan los mismos que llevaron a cabo la instrucción. Y observación, mucho menos introspección, como diarios de los estudiantes, recuerdo estimulado. Sin embargo, en el enfoque de análisis de datos, uno ve que hay muy poco análisis de texto. Dicen que utilizan mucho análisis de texto, pero no hay tanto. Y casi siempre es grounded theory, la visión del profesor emergiendo del análisis. Y muchos estudios, 41, reportan qué tipo de análisis se hizo.
Y hay muy poco análisis lingüístico de discurso, temático o de contenido. Entonces casi todo es grounded theory, muy subjetivo, digamos, de parte de los investigadores. En cuanto a validez, fiabilidad o confiabilidad, reliability, no hay mucho reporte de esto, pero sí hay. Casi siempre es validez, la mitad de estudios, 51%. Mencionan algo de la validez, básicamente cómo se hizo el muestreo, algo de la triangulación, muy poco de pilotaje de instrumentos, que es esencial para considerar una investigación. Han sido sólidos, han sido piloteados. Member checking, que los participantes hayan sido consultados sobre sus entrevistas, sobre que hagan la revisión ellos mismos. Pocos por expertos, solo un estudio lo planteó. Entonces sí, vemos que esta parte de validez, fiabilidad, ética no es tan fuerte, pero bueno, está mejorando. Nuestros resultados sobre qué resultados han reportado los estudios de investigación mostraron lo siguiente. Los estudios centrados en contexto y la aplicación de teorías, estrategias, para enseñar escritura son usualmente efectivos y impactan de manera positiva su rendimiento en la escritura, la calidad de los textos, su motivación de escritura. Los estudios centrados en el escritor muestran que las actitudes, identidad de los escritores son influidas de enseñanza, tanto positivas como negativas. Un profesor anima mucho a un estudiante puede determinar que tenga una buena o mala actitud hacia la escritura. También están las variables individuales, los intereses de cada aprendiz. Eso es lo que ha encontrado la literatura sobre escritura en lengua extranjera en Colombia. Estos investigan, claro, características lingüísticas y discursivas. Básicamente una gran influencia de la lengua materna en estos textos. Y desde luego fallas tipo lingüístico, cohesión, coherencia, retórica, autoría, conciencia de audiencia, voz, estilo, etc. Desde luego es una situación, perdón, no ni siquiera segunda lengua. Y entonces con base en esto la literatura, tipos de recomendaciones para mejorar esas. Nuestra conclusión para responder la pregunta de investigación general es que sí, en Colombia básicamente hemos investigado la escritura extranjera desde una perspectiva cualitativa, centrado en la enseñanza, la visión de los profesores y retroalimentación o feedback con estudiantes universitarios. Es decir, lo que tenemos es básicamente el punto de vista de los docentes sobre la escritura en inglés como lengua extranjera. Quiere decir que se requiere otros contextos, otros participantes. Hay necesidades de planteamiento. Con base en eso, entonces sí, proponemos una agenda de investigación en relación con ampliar perspectivas teóricas, autores que no... Esto implica que las universidades tenemos que trabajar más en apoyar a los profesores de colegio en la investigación y tener una visión del aprendizaje inicial del inglés en los colegios, en las escuelas, en los institutos de lenguas. Igualmente, áreas de investigación, focos, hay que ampliarlos, contextos, participantes. Casi siempre, aunque son grandes, no son más que dentro de las instituciones. Necesitamos un corpus nacional. Algunos ya están trabajando en esto. El grupo TN, por ejemplo, y 7 universidades. Estamos trabajando en el corpus nacional de aprendices. Quieren complementar los estudios cualitativos con estudios cuantitativos y de agenda. Nosotros sistematizamos un instrumento, una registro para la evaluación de los... Consideramos que es un buen aporte que le puede servir al escritor para revisar su texto, para
escribirlo y llevarlo a la revisión. Lo mismo para el evaluador y puede ser también para los profesores en la enseñanza. Seguimos un poco las diferentes secciones y en el, a la hora de evaluar el reporte de investigación, si se reportó, si no se reportó, la introducción, la revisión de la literatura, aspectos metodológicos, es bastante exhaustivo, pero no es tan largo. En una sola hojita está todo el instrumento derivado de este trabajo. Nuestro trabajo, bueno, se limitó como lengua extranjera, la escritura en inglés como lengua extranjera y más amplias, podrían mirar otros idiomas, tesis, revistas no indexadas, revistas internacionales. Habría que complementar nuestro trabajo. Eso es todo. Algunas de las referencias que utilizamos allí. Muchas gracias. Quedo atento a sus consideraciones, preguntas. Muchas gracias, profesor Orlando, por su presentación. Entonces, ahora vamos a pasar a la participación de las homólogas. Y presentamos en primer lugar a la profesora Emma Adriana de la Rosa Alzate, quien trabaja en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de Occidente. La profesora es una unibayuna toda la vida, doctora en psicología, especialista como audiólogo de la Universidad del Valle. Entonces, profesora Emma, bienvenida. Muchas gracias por su participación para conversar y tiene 10 minutos. Buenos días, Manuela, y a todos. Me gustaría saber si me oyen bien. Sí, profesora, la escuchamos perfecto. Sí, Muy bien. Ah, qué bueno, porque tuve algunas dificultades para conectarme. Bueno, primero saludos a todos los colegas y los nombres que veo allí de personas muy cercanas. Me encanta volver a recibir la asistencia. Empiezo al profesor Orlando Chávez y a Kenia Guapacha, quien fue coautora de este trabajo, de este artículo. Realmente un gusto leer este trabajo. Me aporte significativo en el campo tanto de la escritura del inglés como de la enseñanza de la escritura como lengua extranjera, obviamente con los propósitos que se plantearon, que fue contribuir, bueno, en primer lugar establecer el estado de la investigación y por otro lado necesidades investigativas en este campo. Yo quiero destacar las muchas fortalezas la metodología de síntesis de investigación cualitativa. Ellos siguieron ocho pasos a través de los cuales construyeron criterios para seleccionar investigación, así como las categorías y subcategorías de análisis, quienes hemos trabajado. Este es un trabajo sumamente exigente poder establecer estas categorías. Hicieron también de manera muy exhaustiva un análisis de las investigaciones y es esta rigurosidad y exhaustividad la que les permitió construir ese panorama del estado que el profesor presentó, bueno, y de cómo ellos no avanzaron en estudios inglesa sobre la escritura, y la enseñanza de la escritura del inglés en lengua extranjera, que el profesor nos mostraba cuáles fueron esas
investigaciones de síntesis cualitativa que les permitieron a ellos avanzar sobre esos destacar cómo esa construcción de categorías es impecable porque aparece muy bien la definición y descripción, de manera que son solapamientos y se operacionaliza hacen el análisis de los datos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, como el profesor decía, el número muy bajo de publicaciones, tanto de revistas como de publicaciones en... Sí quisiera enfatizar que, y destacar también, una década perdida en términos de la investigación en este campo, y que realmente a partir de la década del 2000, muy reciente, ahí están ubicados casi el 70% de las investigaciones. Por otro lado, en los resultados, preocupación por la instrucción del 97%. Entonces, estos son datos que si los profesores no hubiesen hecho este trabajo, seguramente no se conocerían con tanta claridad. Y pues ellos también señalan cómo estas investigaciones se concentran sobre todo con estudiantes universitarios, ¿no? Y ya el profesor, líneas importantes y necesarias en algunas inquietudes que me surgen, dado que son en el área de la instrucción, que uno diría la enseñanza de la escritura del inglés como lengua extranjera, pues entonces, pues esto me generó muchísima inquietud, porque creo que sería un elemento central del campo de la reflexión. Está enseñando la escritura en inglés. Bueno, hay una afirmación que se hace en el trabajo, que algunos de los focos o temas de interés, la tutoría entre pares, el enfoque basado. Dice que en menor medida se encontraron teorías innovadoras como el enfoque basado en... Pero esto se dice, pero no se desarrolla esta afirmación de en qué se basan ellos para denominar como teorías innovadoras esto de las tareas y la literacidad crítica. Afirman que la investigación cualitativa podría reflejar la visión sociocultural de los investigadores sobre la escritura, y es una afirmación, bueno, en los sujetos. Sin embargo, ellos dicen igualmente, ustedes, bueno, afirman que estudios en un 90% se realizan en el salón de clase, que tienen en cuenta otros contextos y situaciones. Considero que algunos enfoques de los que ellos encontraron podrían ser más cercanos a esta perspectiva, corporativos, como una habilidad individual que desconoce el proceso de construcción social. En el trabajo de investigación que hemos hecho con la profesora Elizabeth Narváez, que está por allí, pues hemos encontrado que realmente yo creo que tanto en el contexto universitario como en otros niveles de formación, la escritura cada vez más es es tanto una práctica que uno no seguir mirando cada sujeto individualmente y desvinculado de otros, pues pareciera como un enfoque que vale la pena por lo menos revisar y cuestionar. Creo que también para un trabajo posterior sería interesante cruzar enfoques teóricos conceptuales y de enseñanza de la escritura del inglés.
enseñanza del lenguaje escrito, también en lengua materna, que es en lo que he trabajado un poco más, pues las perspectivas socioculturales son relativamente, en muy poca medida permean lo que son las prácticas de la enseñanza en casi todos los niveles, incluyendo la universidad. Entonces, pues nuevamente, felicitaciones de trabajo que creo que es muy necesario en el campo del inglés y que también, pues en mi caso, me genera muchos aportes y muchas preguntas en relación con la enseñanza. Muchas gracias, profesora Adriana. Muy amable. Vamos a continuar con la reseña Cuesta Medina y dejamos las respuestas y el diálogo al final de esta reseña. La profesora Liliana Marcela Cuesta trabaja en la Facultad de actualmente. Es doctora en Filología Inglesa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Bogotá, especialista en Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés de la Universidad de la Gran Colombia, también de Bogotá, y de pregrado, licenciada en Español, Inglés, Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos al profesor Carlos Mayor. La reseña, la profesora no pudo asistir. Su evaluación y el profesor Carlos Mayora nos la va a ayudar. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces procedo a leer la reseña crítica elaborada por la doctora Liliana Cuesta Medina de la Universidad de La Sabana. Consideraciones pertinentes y válidas para todos aquellos usuarios y agentes educativos interesados por conocer los avances del campo de la enseñanza de lenguas, en especial en lo relacionado con la escritura. El autor presenta una revisión de la literatura acorde con el análisis y postura crítica presentada y expone sus argumentos de manera clara y profunda, gestando un estudio que presta resultados de una síntesis cualitativa de investigaciones en escritura en revistas académicas colombianas entre 1990 y 2020. En el artículo se reporta la síntesis de 63 reportes de investigación, el enfoque metodológico QRS de Sean y Plonsky, 2021. La del planteamiento que posiciona a la escritura como un pilar esencial del currículo, la investigación con los pilares de desarrollo de la segunda lengua o lengua extranjera en nuestro contexto nacional. Allí se ilustra la carencia de sistemas de evaluación que indaguen por el desempeño de estabilidad, limitación de estudios y prácticas orientadas al desarrollo de estabilidad desde etapas tempranas. Temas resaltados de esta investigación. Para el autor, la comprensión marcada primordialmente por un enfoque cualitativo centrado en la enseñanza y aprendizaje para el nivel terciario. Sin embargo, es precisamente a partir de esta limitante que surge uno de los más grandes planteamientos del estudio, asociado al conocimiento de esta problemática, sino contribuir con planteamientos claros que aporten al desarrollo del campo, del área de escritura, desde la enseñanza y el aprendizaje, y desde las estrategias que deben implementar en aras del progreso, la eficacia y la calidad en procesos académico-investigativos. La segunda parte del manuscrito se centra en presentar el equipamiento metodológico del estudio, el cual se distingue por su coherencia con la integración y análisis de instrumentos y procedimientos usados para hablar, filtrar y presentar la información hallada. Se resalta el uso de la presentación y organización de las tablas reportadas. La tercera parte del artículo presenta los cuales, según la tipología del autor, fueron catalogados estratégicamente
¿Cuáles son las tendencias de investigación extranjera en Colombia en los últimos 30 años? En cuanto a autoría, año de publicación, enfoque, metodología, métodos, validez, confiabilidad e investigaciones adicionales. Alta de su dimensión, aunque ambiciosa, fue tratada y desarrollada a predominancia en el desarrollo de estudios e investigación ha estado liderada por profesores universitarios, lo cual denota el índice de concentración de intereses, da luces sobre el crecimiento del fenómeno analizado, escritura, en la última década, la cual prácticamente duplica los estudios de la década inmediatamente anterior. Se halla además que todas las investigaciones son de corte cualitativo, lo cual era esperable por la naturaleza del campo. Las tecnologías usadas para la recolección y análisis de la información sugiere los datos del texto, la licitación de observación, como las principales en comparación con la introspección, siendo congruente con hallazgos en estudios anteriores, Riazzi y colaboradores 2018. Predomina la teoría fundamental en estos estudios, así como variados procedimientos para asegurar que se hace una segmentación interesante del foco investigativo predominante en los estudios analizados, aducción, enseñanza, supera a la evaluación. También se denotan numerosos matices en el enfoque de la visión de la con un alto número de estudios en la categoría de estudios centrados en el contexto, seguidos por los estudios sobre el efecto de materiales, el efecto de la teoría, estrategia, recurso, el escritor y los centrados en el texto. Lo anterior devela los intereses de los autores y las necesidades por extrapolar sus experiencias en el desarrollo. En cuanto a la distribución geográfica de los estudios, se establece la zona capitalina, seguidos por la distribución a lo largo del país, así como se mencionó reporta de estudios desarrollados en las universidades, otros en colegios y la última categoría en institutos de lengua. Los hallazgos también denotan que la mayoría de los estudios estuvieron de estudiantes que no superaban las 50 personas, seguidos por estudios con una población participante no mayor. En particular, sugiere la importancia de gestar estudios con mayor representatividad en la población participante, alcance y correlación entre variables estudiadas y mayores oportunidades de transferibilidad de los hallazgos. Finalmente, se presentan recomendaciones para ampliar la agenda de investigación y desarrollo de estudios y prácticas del país, pero que a mi juicio pueden ser ampliados a otros marcos regionales y globales. Tal es el caso del del fomento de la investigación en otros segmentos educativos, que no sea el terciario netamente, la ampliación de la cobertura en temáticas asociadas a este desarrollo y que no fueron incluidas en los hallazgos de los estudios. Por ejemplo, los factores de motivación, evaluación y demás temáticas que el artículo presenta en su cierre, que pueden ser de gran interés en cuestión. El artículo cierra con la presentación de un protocolo y para que todos los investigadores noveles reportar sus investigaciones. Es imprescindible dejar de lado el gran argumento que presenta por altos aspectos asociados a la validez, confiabilidad, ética, limitaciones de los estudios y futura investigación derivada de los mismos. Por tanto, este protocolo permitirá fortalecer y evaluar la calidad de las publicaciones e investigaciones y cumplir con la responsabilidad social de transferencia y difusión de pertinencia y confiabilidad académica, dando cumplimiento a las normas legales en consonancia con lo planteado por el autor. El artículo evaluado fusiona dos narrativas con lucidez, su narrativa metodológica con la conceptual y teórica. Cada uno de los aspectos a indagar fueron acertadamente tratados y el Estado no solamente devela una investigación documentada, sino que da luces para futuros macroestudios de esta índole. Los argumentos presentados dan cuenta de para la sociedad y el campo disciplinar al que se suscribe. El hecho de haber sido publicado en una de las revistas más importantes del mismo, ya que la revista tiene un gran rigor científico y es altamente indexada y reconocida en la comunidad
Cordialmente, Liliana Cuesta Medina. Muchas gracias, profesor Carlos Mayora. Y ya tenemos la intervención de las 3 personas que y tenemos tiempo para que el profesor Orlando Chávez responda, dialogue con las apreciaciones y los comentarios de sus homólogos. Gracias a la doctora Liliana y a la doctora Adriana. Y muy interesantes las apreciaciones, no están las cosas que se hubieran podido plantear allí. Sí, la exclusión de las experiencias pedagógicas que señaló. Sí, fue algo que discutimos mucho con María Eugenia y básicamente fue por la limitación. No le permitan a uno incluir, nosotros hubiéramos querido, pero al final nos tocó no. Entonces nos tocó decir, ok, no las incluimos, porque sí, las son centrales en mostrar qué se está haciendo, cómo se está enseñando, que es otro de los componentes esenciales, además del de cómo está. Entonces sí, básicamente fue por limitaciones de espacio para que deberíamos de pronto retomarlo, no sé, habría que ver, y publicar esa otra parte, esa continuación. En cuanto a sí, metacognición, tiene toda la razón, la doctora Liliana, se hubieran podido desarrollar un poquito más, pero nuevamente fueron desde luego nuestra planteamiento del artículo. De todas maneras, de alguna manera un primer paso en lo que puede ser un estado del arte. Uno mismo hace el cuestionamiento del artículo y dice sí. Creo que se viene de literatura mucho más completas, mejores, complementando. Y la idea es esa, dar un primer paso y que otros puedan continuar. Lo dejaría allí por ahora. Bueno, está el micrófono abierto para otras personas que quieran participar. Intervenciones cortas. Tenemos una intervención en el chat. Muchas gracias, Orlando, por su magnífica presentación y a las 2 profesoras por sus aportes. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona oralmente? Omaira, sí me gustaría retomar una pregunta. ¿Cómo se habla de que la mayoría de los enfoques en relación con se ubican en una visión sociocultural, pero no me pareció que fuera el profesor, es que no es una mirada sistémica de la escritura porque está el escritor por un lado, el contexto por el otro y el texto por el otro. Entonces, que en menor medida existían miradas como las basadas en tareas y la literacidad crítica, pero esto me imagino que por lo que dice el profesor, esta afirmación no se desarrolla y pues lo que pareciera que se sigue pensando la escritura individual y no se tiene una perspectiva de como un proceso básicamente cultural, histórico.
sí, como una mirada de pronto más enriquecida de tanto de la escritura y cómo eventualmente eso sea en el enfoque de la enseñanza. Entonces, sí, le ampliar ese punto. Y sí, una visión de la escritura muestra que el texto no está solo, el texto depende de un escritor, el texto no es huérfano. Y en el texto hay muchas cosas que ver, no es solo la mente lingüística de errores, por ejemplo, está lo discursivo, está la apropiación de la voz propia del autor, está la conciencia del público al que se dirige, de la audiencia, y es de la voz colectiva que se manifiesta en el género textual. En particular, estos reportes de investigación que son casi que canónicos, no tienen una fórmula de cómo se plantea, inclusive el lenguaje es bastante formulaico. Entonces es cuestión de apropiarse un poco de eso sin que la voz del autor se ahogue. Entonces son cosas que no son tan sencillas y que no en la investigación hasta el momento de esa sola parte del... Pero hay que ver el escritor. El escritor no es solo los procesos mentales que tiene para investigar la escritura, de planear, llevar a cabo la escritura, corregir, revisar y al final hacer una edición, un proofreading y de pronto hacer que otros también le... No es solamente esa parte, sino están las motivaciones, las creencias que tenga sobre la escritura, hay una cantidad de variables individuales, edad, que el manejo de uno u otro idioma, ya cómo le influye a uno. Por ejemplo, uno ve en la escritura en inglés cómo el francés les influye en nuestra universidad bastante en algunas palabras, porque el francés influye tanto en algunos aspectos. En otras partes se nota mucho el francés. Entonces, si uno ve que tenemos la profesora Adriana señala visiones separadas de la escritura, textos por un lado o aspectos de un texto por otro lado, y por otro lado escritor y solo algunos aspectos del escritor, por otro o la aplicación de cierto enfoque sobre cierto género, entonces parte de la conclusión de una investigación más macro de la cual se derivó es que la escritura es un sistema dinámico, sistema de sistemas, no solamente por el número de sistemas que tiene, vocabulario, gramática, la retórica, la voz, la audiencia, todo esto. No es solo lo lingüístico, está el contexto también, y están los tres grandes campos. Y está también el lector, que una visión así encompassing. Tenemos una visión integrada, completa, holística. En ese sentido, los enfoques del lenguaje, de la escritura y de la enseñanza me parece que son muy promisorios y deberíamos trabajar en ese sentido. Ese es, por ejemplo, algo que mencionamos allí, pero no desarrollamos mucho, que sea igual los enfoques, avanzar de lo sociocultural a lo sociocognitivo que integra el aspecto social. Muy bien lo señalaba la profe Adriana sobre que habría que resaltar el aprendizaje colaborativo y cooperativo, que es un gran avance en relación con la visión de la escritura como una dual y cognitivo, aislado de lo social, de lo cultural, contexto del escritor y del medio social, socioeconómico y cultural en el que está inmerso este escritor. Entonces, esas sí son cosas que hay que seguir planteando y estudios. Pero nuevamente, este estudio fue apenas básicamente centrado en qué se ha dicho. Más cosas sobre lo que se podría decir y lo que se debería decir. Bueno, muy No sé interesante. si responde
un poco su pregunta, profe Adriana. Como esa parte de las cosas que el estudio muestra ir con esa amplitud. Muchísimas gracias. Bueno, a usted muchas gracias. Es muy grato cerrar este encuentro, esta conversación con esta apertura. Cerrar con esta apertura hacia todas las posibilidades para seguir indagando en la escritura, no solamente desde la escritura de manera disociada, sino como algo más sistémico en el que la lectura y otros tantos aspectos entren. La profesora parecía perdida en la década de los 90 en estudios sobre escritura, pero es que el estudio se centró en esto. Si hubiera tenido en cuenta también la lectura, que era el eje de trabajo en los años 90, pues sería otro estudio, pero pues ahí quedan todas estas posibilidades. Gracias, profesor, por mostrárnoslas, por hablar hoy sobre esto, y muchas gracias a todos los asistentes. Felicitaciones, profesor. Gracias. Muchas gracias, Omaira, Carlos, y a la doctora Adriana y a la doctora Liliana y al comité. Muchas gracias. Con esto cerramos. Muchas gracias.